Vamos a resolver esta ecuación diferencial con la técnica de variables separables. En este caso, las variables se pueden separar. Cuando estas no se puedan separar, entonces habrá que implementar alguna otra técnica para su solución. Pues vamos a empezar pasando este término que está como negativo, lo pasamos del otro lado como positivo y esto nos quedaría así. La técnica de variables separables consiste en que al lado del operador, digamos, diferencial de x, queden funciones en x, lo cual quiere decir que aquí y más 3, este factor y más 3 no es una función en x, entonces no me sirve que se encuentre de este lado. Este factor pudiera servirme, o más bien me sirve que este factor se encuentre de otro lado, que es donde se encuentra el operador de y. Es por eso que este factor y más 3, que está multiplicando al diferencial de x, va a pasar del otro lado dividiendo. Lo mismo vamos a hacer con la variable x, que se encuentra como factor multiplicando a y y además al diferencial de y. X no le corresponde estar aquí porque es una función de x cuando mi operador es el diferencial de y. Entonces, todas las x tendrán que pasar de este lado con su operador diferencial de x y todas las y con su operador diferencial de y del lado derecho. En cuanto a los números, las constantes, esa no importa mucho de qué lado se queden. Aquí lo importante es que se agrupen las x con las x y las y con las y. Entonces, les decía, este que está multiplicando va a pasar del otro lado dividiendo y este que está multiplicando esta x va a pasar dividiendo. Nos quedaría de la siguiente forma. 2 entre x diferencial de x igual a y diferencial de y que divide a y más 3. Y en este paso ya logramos la separación de las variables, funciones en x con el operador diferencial de x, funciones en y con el operador diferencial de y. Y aquí, en este punto, es cuando necesitamos integrar en ambos lados de la igualdad y después de que se resuelvan cada una de las integrales, habremos resuelto la ecuación diferencial. En este caso, esta integral es sumamente sencilla, tiene la forma de un logaritmo, recordarán la fórmula del logaritmo que nos dice, la fórmula de un logaritmo nos dice que la integral de un diferencial de u entre u es igual a un logaritmo natural de u, más la constante en el caso de que sea una integral indefinida. Entonces, esta tiene exactamente la forma de un logaritmo, simplemente tendríamos que sacar la constante, el número 2, y luego aplicar aquí el logaritmo. Entonces nos quedaría la primera integral, 2 logaritmo natural de x. Aquí habrá que colocarle la constante, pero como también acá voy a integrar, entonces vamos a fusionar esas constantes en una sola nada más. Bien, entonces continuamos. Eso es igual a esta integral, nada más que esa integral, así como está, se ve muy sencilla de resolver, pero la forma que tiene en una fracción y entre y más 3 no es logaritmo, así como se encuentra, tampoco es una integral de u a la n, y lo que se aplica en este caso es que se va a efectuar la división. Y entre y más 3 vamos a efectuar la división de tal forma de transformar
esa función en otra mucho más sencilla de integrar. Entonces, vamos a hacer la división. Sería y lo que va adentro, que sería el numerador, y el denominador sería y más 3. Es una simple división, entonces buscamos un número que multiplicado por esto nos permita eliminar. Entonces sería el número 1 que multiplicado por y nos da la misma y, pero por la regla de la división algebraica se tiene que cambiar el signo como menos y. Nuevamente, también aquí números con números, más con más da más, y por la regla de la división algebraica se cambia a menos. 1 por 3 nos da 3, y en este caso se eliminan y bajamos el número 3 como nuestro residuo. De esta forma, vamos a lograr transformar esta división, es decir, que y entre y más 3 va a ser igual, y aquí es donde viene el artificio para poder transformar. Sería el residuo, es decir, menos 3, dividido entre y más 3, más lo que es el cociente. Si nosotros realizamos esta operación, esta fracción más lo que es el cociente, si hacemos esta operación, seguramente vamos a llegar a encontrar y entre y más 3. Representa una igualdad. Y de esa forma, entonces, nuestra integral queda transformada en dos integrales. Porque si bien esta parte es una integral con su respectivo diferencial, pues acá existirían una integral con su diferencial y otra integral con su diferencial. Es decir, esta integral se transforma en dos integrales, pero esa transformación se logró vía división algebraica. Al transformar esta división de funciones en esta otra división. Entonces, esta nos quedaría como dos integrales. La primera integral, vamos a aprovechar ya a sacar la constante, sería el menos 3. En la parte de arriba nos queda el diferencial dividido entre y más 3, es esta, la primera integral, y la segunda integral, que sería simplemente más la integral del diferencial de y. Entonces, esta integral se transformó en estas dos integrales. Y de esta forma, logramos observar, aquí sí, esto tiene la forma de la integral de un logaritmo, porque en la parte de arriba se encuentra el diferencial de u, que en este caso sería diferencial de y en la parte de abajo sería u. Entonces, nos queda de la siguiente forma: 2 logaritmo natural de x es igual a menos, en este caso sería un logaritmo natural de u, es decir, y más 3, más la integral del diferencial de y, en este caso se va la integral con el diferencial y simplemente me queda y. Ahora sí, vamos a agregarle la constante de integración, ya una sola constante, y dado que se encuentran por lo menos dos logaritmos, o la mayoría de las funciones resultantes son logaritmos, es conveniente pensar que la constante también sea un logaritmo natural de 0. Bien, ahora vamos a transformar esta expresión matemática que pudiera quedarnos de esta forma. A ver, este que está restando, este logaritmo, vamos a pasarlo de este lado sumando. También vamos a pasar la constante, todos los que sean logaritmos. Hasta aquí ya está resuelta la integral.
ya está resuelta la ecuación diferencial. Simplemente vamos a acomodarla para que se vea menos compleja, mucho más elegante. Entonces pasamos los logaritmos del lado izquierdo y nos quedaría 2 logaritmo natural de x más logaritmo natural de y más 3 aquí hay un error. El error está en esta parte que omití colocar el menos 3. Aquí había un 3, aquí está el menos 3, este menos 3, que pensé en sacar la constante, pero no la coloqué, integral del diferencial. Entonces, eso provoca que aquí se encuentre también el menos 3. Menos 3, logaritmo natural de y más 3, más y. Entonces aquí estaría también el número 3. Entonces sería 2 logaritmo natural de x más 3 logaritmo natural de y más 3. Menos logaritmo natural de c. Y esto es igual a y. Ok. Bien. Esa sigue siendo una solución de nuestra ecuación diferencial, pero todavía se puede simplificar un poquito más. Esto sigue siendo una constante, esa constante, sea positiva o sea negativa, sigue siendo un número, sigue siendo una constante. Hay una propiedad de los logaritmos que dice que, por ejemplo, en este caso, este factor se puede convertir en el exponente de ese logaritmo. Este factor 3 se puede convertir en el exponente de esa función, quedando de la siguiente forma. Logaritmo natural de x cuadrada más logaritmo natural de y más 3 al cubo. Y les decía que esta, sin importar que sea negativa o positiva, sigue siendo una constante. Después aplicamos otra propiedad de los logaritmos que dice que si tenemos suma de logaritmos también se puede interpretar como una multiplicación de las funciones, es decir, estos tres logaritmos se convierten en uno solo y las funciones quedarían multiplicadas. Colocaríamos a lo mejor la c en primer lugar, posteriormente x cuadrado y al final como factor y más 3 elevado al cubo. Entonces estos tres logaritmos se convierten en uno solo y esas simplemente estamos aplicando propiedad de los logaritmos. Eso es igual a y. Aquí ya se tiene en forma compacta, mucho más compacta el resultado. Ahora, para eliminar este logaritmo, podemos sacar el exponencial a ambos lados de la igualdad de esta forma. Exponencial del lado izquierdo, exponencial del lado derecho, y tanto el exponencial como el logaritmo son funciones inversas, por tanto se pueden eliminar, resultando que la solución de mi ecuación diferencial nos quedaría de la siguiente forma. E a la y va a ser igual a cx cuadrada por y más 3 elevado al cubo. Esa sería la solución de mi ecuación diferencial. Y eso es todo.